Ahora sí, no sé si alguien tenga alguna pregunta. ¿Alguna pregunta para la invitada? ¿No hay por ahí nadie? Ahorita te pasan el micrófono. Hola, buenas noches. Me llamo Joel Gaitán y bueno, mi pregunta es que me pareció que tu texto es como un poema, te mezcla esa parte de la prosa y el poema. Mi pregunta es si tu intención era esa o fue algo aparte, porque de verdad es un poema, me encantó. Sí, está muy padre. Pues muchas gracias. Sí, es algo que ha sido la pregunta del libro, si es un poema, si es narrativa, si es una novela. Lo he encontrado en librerías, incluso en ensayo, y Alfredo me comentaba algo así, que le había parecido algo así. No tuve ninguna intención. Tuve una experiencia, digamos, con un escritor así ya de las grandes ligas, que leyó la primera frase del libro y dijo: este libro es una mierda, perdón por la palabra. O sea, dijo, con una frase uno puede saber si el libro es bueno o malo, y yo acabo de leer la primera frase y sé que es pésimo, porque la escritura no es así, uno tiene que escribir y saber en qué punto va a terminar. Y yo te puedo decir que no sabía dónde iba a terminar. O sea, empecé a escribir y como que me dejé llevar hacia donde la escritura me llevó. Y pues te agradezco mucho tu comentario. A mí me gusta que cada quien lo defina y se lo apropie como se le dé la gana. Ahora sí, muchas gracias. Si gustas pasar por un libro, alguien más, si quieren preguntar, anímense, después pueden pasar por un libro de los que tenemos acá, o de este lado, son de regalo, para quien se anime a hacer una pregunta a nuestra invitada. Dime quién fue el autor, el escritor connotado, porque va a ir harta cosa. No tiene importancia. Bueno, pues primero, de veras, muchas gracias por venir a compartir tu libro, porque la verdad yo estoy muy de acuerdo con Joel en lo que comentaba. Es muy poética la forma en que viertes tus experiencias allí, y creo que lo que comentaste como respuesta para Joel, a mí personalmente me resuena mucho, porque también al ponerme a escribir a veces lo hago completamente sin rumbo, y es hermoso no saber dónde vas a terminar, porque es una forma de dejar que fluya lo que existe en ti. Y yo creo que me parece, por lo que escuché en las postales que leíste, que debe haber sido una experiencia muy rica y muy liberadora. Y yo creo que eso es algo que me gustaría, no sé, compartir con también todas las personas que están en este momento aquí, y quienes tienen ganas de escribir. Yo creo que es una de las recompensas que nos da esto. Y me gustaría saber, tal vez, si pudieras decirme un poco cómo eras antes de comenzar el libro y cómo eras terminando el libro. Gracias. Gracias a ti. Pues antes de comenzar a escribir el libro trabajaba en un periódico y duré 3 años trabajando ahí, y hubo un momento en el que cuando yo quería proponerme escribir algo que tuviera que ver conmigo, escribía una nota. Ya me salía así como nota informativa, así el machote que uno pone así del pasado, casi, ¿no? El pasado jueves se celebró tal. Y yo dije, ay Dios mío, ya me habían advertido algunos compañeros que eso pasaba. O sea, un amigo que ya llevaba bastantes años ahí me decía, este rollo es como una espiral. Uno empieza en la punta y empieza a caer, y hay un momento en el que ya no puedes encontrar tu propia voz. Y yo dije, ay, a mí nunca me puede pasar eso. Y me pasó, y fue también
así como difícil. Entonces lo que hice fue cortar de tajo con ese trabajo que ya llevaba ahí bastante tiempo, pero sentía que precisamente me estaba perdiendo como en esa espiral, en ese lenguaje, y empecé con estas postales. Tampoco sabía que iba a ser un libro, simplemente empecé con esta escritura y creo que tiene que ver mucho con tu comentario. A veces no nos animamos a escribir porque tenemos mucho la idea de lo que debe de ser una escritura, pues no sé, idealizada como esto, ¿no? O sea, como una historia que deba tener un inicio, un desarrollo y un desenlace clarísimos. Y esa es una posibilidad, pero también hay otras posibilidades. Entonces, a veces nos encajonamos como en esos formatos y eso nos frena mucho. Entonces, pues este libro yo creo que sin pensarlo demasiado, pues lo hice ahora sí que de la manera en que no se debe hacer, sin saber dónde iba a terminar, y por eso en este momento pues yo soy la primera sorprendida de ver que eso que empezó como un intento también como de recuperarme y de volver a encontrarme, pues terminara pues hoy aquí con ustedes, ¿no? Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera hacer una pregunta? ¿Nadie? Adelante, señora. Le pasen el micrófono. Yo quiero preguntar si dentro de la escritura puede uno empezar con experiencias personales. Por decir, cuando existe la soledad, que no se puede comentar lo que sienten, piensas. Entonces, sin seguir un formato específico de reglas, ¿sí? No sé si en ese momento esta persona se está convirtiendo en, ¿cómo te puedo decir? No propiamente el escritor, sino si el escritor de ahí parte su inspiración para escribir de sus experiencias y puede ir enriqueciéndose con lo que su mente le va marcando. No sé cómo sea esa parte. Pues sí, yo creo que usted lo ha dicho. No sé, aquí está también Raúl, está Alfredo, Isaac, Marta y seguramente más compañeros que también se dedican a escribir, pero yo creo que sí, incluso Alfredo me lo comentaba que pues sí tiene mucho que ver como nuestra experiencia personal y lo que vivimos día a día. A mí me parece que la escritura responde a varias necesidades. A veces es una escritura que es para nosotros mismos, que es como una especie de desahogo y que podemos llevar, digamos, para nosotros, ¿no? En nuestra intimidad. Y muchas veces ese mismo proceso nos va señalando, pues, las necesidades, ¿no? A lo mejor esa escritura ya tiene que convertirse en otra cosa o llegar a otras personas y entonces entrar a lo mejor a un proceso de un taller literario, no sé, muchos caminos. Pero de lo que usted comentaba, yo creo que sí, que nos nutrimos de nuestra vida, de lo que vivimos y pues sí, creo que usted lo respondió mejor que yo. ¿Alguien más que guste preguntar algo? Sí, buenas noches, Yolanda. Me llama mucho la atención lo que estás comentando. Me parece interesante en el sentido introspectivo, en la búsqueda de uno mismo. Pero en cuanto a la rigurosidad de lo que implica la literatura, me parece que seguramente debió haber algunos ejes con los cuales tú regresas al camino. Y sí me gustaría que en ese sentido pudieras comentarnos qué era lo que en el sentido literario te devolvía a esto, o si es que era así, a lo mejor no. Sí, claro, a lo mejor yo estoy planteando como una cuestión así muy idílica de la escritura. Es cierto que también está este lado de, pues digamos ya del rigor, ¿no? O
Concretamente el libro, una vez que le puse punto final, estuvimos durante un año, la casa editorial que se encargó de la producción del libro, pues durante todo un año estuvimos trabajando 3 personas, nos sentábamos ahora sí que a leer y digamos ellas como lectoras ya ajenas a la historia, sí decían, oye, yo aquí como lector no estoy entendiendo, ¿qué quisiste decir? ¿Quisiste decir esto o quisiste decir lo otro? No, pues quise decir tal cosa, pues no tiene nada que ver. Entonces, eso ayudó muchísimo porque ese proceso me ayudó pues a eso, a que se transmitiera lo que realmente se pretendía. Y fue un proceso largo de un año y en el que estuvimos involucradas 3 personas. Entonces, para llegar, digamos, al producto final. ¿Hay más por ahí que quieran comentar? A ver, hay 2 personas. Vamos a... Jonathan, el micrófono, por favor. Bueno, pues primero felicidades, me encantó lo que leíste. Y bueno, nada más una leve pregunta. ¿Piensas seguir haciendo más postales para continuar con este viaje? Justamente este viaje se concluyó con la muerte de mi madre. Yo emprendí un viaje físico, esto de irse a otro lado, y cuando regresé pensé que el libro ya había concluido y no podía ponerle punto final. Estábamos simultáneamente con un proceso con mi mamá y yo decía, ¿qué es lo que pasa, no? ¿Por qué no puedo concluir el libro? Después resultó que mi mamá murió y no enseguida, sino algunos meses después pude escribir esa última postal, ¿no? No sabía yo lo que comentaba desde un principio, dónde iba a parar la historia. Nunca me hubiera imaginado al leerles la primera postal que terminaría en ese punto. Pero digamos que este viaje en concreto, pues sí, creo que concluyó ahí. Vamos a ver qué más se presenta. Buenas noches. Yo lo que noto en tu narrativa es un enlace o un puente que existe entre lo cotidiano del día a día, del presente, con el pasado, tanto propio como ajeno, y realmente es muy rico el poder emprender un viaje que te lo da desde tomar una taza de café en la mañana o preparar el desayuno. Sí, yo creo que tiene mucho que ver con eso, ¿no? A veces menospreciamos mucho como estos espacios de introspección o de estar con uno mismo. Y son justamente estos espacios que todos tenemos, a lo mejor un momento en la mañana en que estamos pensando como en las cosas del día y preparándonos esa taza de café o pensando en la comida o etcétera, etcétera. Yo creo que sí son muy valiosos. Finalmente en eso se nos va nuestro día a día y hay que darles como ese cuerpo a esos actos. Si no hay ya ninguna pregunta, bueno, las personas que preguntaron pueden pasar a tomar algún libro, pueden ser de estos, y bueno, después, si no hay preguntas, pues pueden una pregunta por allá. Jonathan. Hola, buenas noches y felicidades por el libro. Mi pregunta es, bueno, uno que escribe así y sobre todo hablando de tu texto que es de alguna manera autobiográfico, ¿no? ¿Cómo es la experiencia de retomar un texto que ya escribiste desde hace mucho, que está relacionado con cierta etapa de tu vida? O sea, como que en ese momento es algo realmente relevante, ¿no? Y va pasando el tiempo y la vida y se vuelve el pasado, ¿no? ¿Cómo es la experiencia de retomar algo que ya viviste y ya pasó? Y en ese momento fue la verdad y ahora ya es más de tu historia, ¿no? Pues yo creo que
escribir un texto que se refiere como algo que tiene que ver con una experiencia propia, muchas veces en el momento lo escribes y para ti está clarísimo lo que querías decir. Y yo creo que lo mejor es justamente lo que estás diciendo, dejar pasar un tiempo, porque seguramente cuando lo vuelvas a leer, lo leerás con otros ojos que serán más claros que los que tenías en ese momento cuando escribiste, ¿no? Entonces yo creo que eso es uno de los mejores ejercicios, dejar pasar un tiempo, sobre todo cuando estás hablando de cuestiones personales que siempre te van a mover. Muchas gracias. Los invitamos a todos a que puedan hacer una fila de este lado para que tomen algún libro. En fila, por favor, porque luego se hace una bola. Y les recordamos también que Yolanda tiene libros a la venta. Se pueden acercar directamente con ella. Cuestan 100 pesos y como ustedes ya escucharon, pues vale la pena, ¿no? Tenemos los siguientes viernes todavía dos escritores invitados especiales. El primero que sería en junio 14 es Balam Rodrigo. Él es un escritor de Chiapas que acaba de ganar un premio muy importante, se llama el Premio Hispanoamericano Sor Juana Inés de la Cruz. Él estará con nosotros el 14 de junio y en julio 26, para cerrar esta temporada de escritores, también tendremos a Javier Acosta, quien viene también de Zacatecas. Él es poeta, así que los invitamos a seguir viniendo los viernes. Y por último les agradecemos su asistencia a pesar de que haya sido Día de las Madres. Muchas gracias.